un poquito qué es lo que tenemos que ver. Entonces el tórax básicamente ¿qué es? Pues una cavidad. Y como cavidad debe tener contenido. ¿Cuál es el contenido del tórax? Los pulmones, el corazón, la aorta, la cava, el sistema ácidos, los diácidos. ¿Qué más importante? Los bronquios, la tráquea, el mediastino con ganglios, el timo cuando hay timo, y algunas cositas más, ¿no? Por ejemplo, también podríamos decir que hay músculos, que como ven acá, que es importante porque este sí se mira en la silueta por ser densidad de agua, el pectoral mayor, ¿no? Que se va a insertar en el brazo, ¿no? En el labio externo de la carrera bicipital, y tiene toda esa inserción, ¿no? En contraposición del pectoral menor, que se inserta desde la tercera y quinta costilla y se va a insertar al apéndice, a la apófisis coracoides, ¿no? Que viene así. Es importante porque sí, su sombra se puede ver en la... Y aparte de eso, todo lo que es el esqueleto. La jaula torácica se compone de las vértebras, que se tienen que ver de todas maneras, ¿no? De T1 a T12. Se compone de las costillas, las cuales también están en el número de 12. Como pueden ver aquí, las 6 primeras, directamente la séptima, son directamente, pero también la octava y la novena y la 12 se unen a su cartílago, ¿no? Y la 12 y la 12 son costillas flotantes. Hay que recordar que esta zona es cartílago. Entonces, por ende, una persona joven como ustedes, tal y que no les hayan golpeado nunca, no debe haber calcificación de los cartílagos. Incluso en mí va a haber poca calcificación, entonces la zona anterior no se mira. Generalmente la zona que se mira es la zona posterior, más o menos hasta el tercio, ¿no? Después el cartílago no se va a ver. Pero lo que sí se mira, que se debería mirar sobre todo en posición lateral, es el esternón, ¿no? El esternón que tiene 3 partes: el manubrio, el cuerpo y el apéndice cifoides. ¿Por qué diría eso? El tórax está comprendido entre una línea oblicua que está desde el manubrio, ¿no? La parte superior, hasta la séptima vértebra cervical. Es una línea que viene así, oblicua, de atrás para adelante y de arriba para abajo. Y la parte inferior viene a ser la cúpula diafragmática, ¿no? Entonces, eso condiciona la visión que nosotros tenemos, porque recuerden, el pulmón es bastante densidad de aire. Entonces, va a tomar esa forma de la cúpula. De hecho, anatómicamente y radiológicamente vamos a ver una forma y que tiene algunas cosas importantes que decir en ese sentido. El tema de la vascularización no es muy importante. Recuerden que por atrás van a salir las intercostales, van a salir unas perforantes por acá y estas ramitas son de la mamar interna. Pero realmente, si yo lo veo en una placa de rayos X, no lo voy a poder distinguir. Tampoco voy a poder distinguir esto, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? La vena y la arteria axilares, ¿no? Y aquí se conocen como subclavias. De hecho, aquí vamos a tener el tronco brachiocefálico para las arterias, ¿no? Que la subclavia y la carótida. Y en esta parte vamos a tener la subclavia y la carótida aparte, ¿no? Aquí estaría el callado de la aorta, que bueno, lo estamos viendo en la zona de allá. Lo que les estaba diciendo, ¿no? El tronco, la subclavia, la carótida, y aquí generalmente aparte salen la carótida y la subclavia. Obviamente acá hay un montón de ramas que no vamos a hablar, solo para recordar que por ahí pasa el nervio frénico y que ya podemos encontrar después de eso las estructuras más importantes envueltas cada una en un saco, ¿no? Técnicamente cada pulmón está envuelto en un saco per se, no tiene comunicación con nada más. O sea, la pleura derecha no suele tener comunicación con la pleura izquierda. Y el pericardio, excepto en raros casos, no suele tener comunicación con las pleuras, ¿ya? Tanto la pleura que ven ahí, esta de aquí, es una pleura parietal. Y pegada al órgano tenemos una pleura visceral. Igualmente tenemos un pericardio seroso y un pericardio fibroso. Ahora es importante recordar que existen
estos dos pericardios que no se van a ver muy bien cuando nosotros veamos la imagen. Lo importante de eso es que las cavidades virtuales que tienen un poco de líquido para que resbalen, como dicen, en la pleura y el pericardio, se vuelven no virtuales sino reales y obviamente se engrosan cuando hay un derrame de líquido. El derrame de líquido suele ocurrir en las cavidades, tanto un pericardio seroso, un pericardio, un motoras o un motoras, ¿no? Cuando el derrame, cuando el aumento de líquido aparece en el parénquima pulmonar, obviamente no está contenido, entonces ya no vamos a ver la figura del derrame pleural como lo estamos conociendo. Como les decía, cuando el líquido no está en la pleura, obviamente debe estar en el intersticio o en el espacio aéreo. Entonces da otro tipo de figuras, ¿no? Que van a dar lugar a la condensación después o al edema pulmonar. Y recuerden que el diafragma que está acá está abombado, ¿no? Si lo vemos por arriba va a ser un diafragma convexo. Por ende, hay zonas del pulmón y obviamente zonas de la pleura, las cuales tienen esa conformación, ¿no? En esta zona estamos hablando de los senos o recesos costofrénicos, ¿no? En la parte anterior, cuando hay una reflexión acá, hablamos de los recesos costomediastinales, ¿no? De hecho, si yo estoy parado y tengo agua, el agua se va para abajo, así que aquí no va a quedarse, se va a quedar acá. Pero los recesos costomediastinales también a veces se pueden ver y son importantes. Esto solo para reforzar esa idea, ¿no? Incluso a veces la pleura y el mismo pulmón van a cubrir al hígado. Y eso, bueno, imagenológicamente no será tan importante, pero cuando ustedes quieran hacer una toracocentesis o algún tipo de... sí es importante, ¿no? Porque si eligen un espacio intercostal muy bajo, se llevan en contra al hígado, ¿no? Entonces el sexto para arriba está bastante bien para hacer. O mejor hacerlo guiado con ecografía y que veas dónde estás poniendo tu catéter. ¿Qué más nos interesa de aquí? Recuerden que existen en los pulmones lóbulos, ¿no? Acá tenemos 3 lóbulos, muy bien, y acá tenemos 2 lóbulos, uno superior y uno inferior. El lóbulo superior está determinado por la cisura, no lo recuerdo, horizontal, ¿no? El oblicuo está determinado entre el medio y el inferior. Ahora, eso también, ¿ya? Acá están las dos cisuras también. La cisura oblicua y la cisura horizontal, ¿no? De tal forma que el lóbulo superior, bueno, siempre va a ser superior, pero el lóbulo inferior, que es este, alcanza, ¿no?, una cierta altura. Y en la parte anterior está el lóbulo medio, que también tiene una localización inferior, a pesar de llamarse lóbulo medio. Es decir, ¿se acuerdan de la primera clase donde vimos el signo de la silueta? ¿No? Y por eso es importante, porque nos podría definir si la lesión está en el lóbulo medio o está en el lóbulo inferior. Y recordar en el tema del ilio que la parte posterior, como pueden ver en el amarillito, siempre está para los bronquios, ¿no? Y generalmente la parte anterior está para las venas pulmonares, que llevan sangre oxigenada, ¿no? Y al medio están las arterias. Y lo mismo acá. Aquí solo hay una cisura, que es la cisura oblicua, solo tenemos un lóbulo superior, un lóbulo inferior, pero en temas del ilio es lo mismo, ¿no? Las arterias, las venas que vamos a empezar antes, solo que la arteria está más superior, ¿no? Y el bronquio siempre va a estar en una zona posterior a las arterias. El tema de los recesos y las escotaduras, bueno, no nos interesa mucho, solo recordar que acá está la escotadura cardíaca y la língula, ¿no? Que en cierta forma va a atacar muchas veces al corazón. Eso es lo que quiero que recuerden. Pero cuando vemos una placa, ¿qué tenemos que evaluar? En primer lugar, debe haber un control de calidad por parte de la persona que evalúa, ¿ya? Entonces, primero, una adecuada penetración del lazo, o sea, ni muy blando ni muy duro. ¿Qué significa eso? Lo podemos hacer rápidamente evaluando si se mira la tráquea, ¿ya?, y la carina, aunque sea levemente,
y si yo logro ver, no bien, pero por lo menos distinguir las apófisis espinosas. ¿Ya? Si yo puedo distinguir esas dos cosas, entonces la energía del haz está bien. No ha sido ni un haz muy duro para el paciente ni muy blando para el paciente. ¿Ya? Centrado, lo vemos en la posición de las clavículas. Las dos deben estar en la misma posición y de la misma longitud. Porque si yo estoy así, obviamente esta va a estar más corta que esta, ¿no? Segundo, tiene que ser una inspiración forzada. La máxima inspiración y tomamos la placa. La radiografía en expiración tiene sus indicaciones, pero si vamos a tomar la radiografía estándar de toda la vida, esa tiene que ser en inspiración. ¿Ya? Hay que tratar de sacar los omóplatos porque la densidad que tiene, que es mayor, nos va a confundir un poco o podría enmascarar algo. Entonces, como yo sé que a muchos les han tomado, casi a todos, para entrar les deben haber tomado su plaquita, recuerden, se ponen los brazos en jarra, o aquí en se llama la posición, y se hace esto, ¿no? Se protraen los hombros hacia adelante, y de esa forma se sacan los omóplatos, aquí se puede ver mejor. Y eso se debe ver, ¿no? Los omóplatos están más afuera. Y, obviamente debe ser en bipedestación. Claro que eso no le puedes pedir a un señor que está tirado en el piso, ¿no? Y vienes y quieres ver qué tiene. Obviamente, de acuerdo a las posibilidades, cuando se puede hacer la placa bien, se hace bien. Igual, en la tomografía es mucho más fácil, ¿no? No objetos de metal, simplemente inspiración, que no se mueva, y ya está. Solo que el tema de los cortes y la radiación, ¿no? Entonces ahí hay dos cosas. Si yo quiero descartar una neumonía, por ejemplo, que tiene un montón de signos clínicos más su imagen, muchas veces no voy a necesitar la tomografía, voy a necesitar solo la placa de rayos X, ¿no? Entonces, es mejor idea tomar la placa de rayos X porque es menos radiación. Pero a veces yo necesito otras cosas, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que ya conozco, ¿no? Que tiene restricción, que tiene, por ejemplo, bronquitis crónica, y antes tenía 95 de saturación de oxígeno con sus inhaladores y ahora tiene 82. ¿Ya? Algo ha pasado, ¿no? Tú le preguntas, ¿no? No ha fumado, no se iba a correr, no ha hecho nada. Señor, vamos a ver cómo está la estructura. Ahí sí necesitamos una tomografía de sí, ¿no? Entonces hay que tener criterio para pedirlas. Las tomografías de intersticio, no del espacio aéreo, por ejemplo, una neumonía, va más a ser un tema combinado, pero más del espacio aéreo, porque la consolidación se produce en los alveolos, ¿no? Entonces, una tomografía de intersticio para ver la estructura sí es de alta resolución, sí debe tener cortes de 1 a 2 milímetros, ¿no? Entonces, cuando yo quiera ver intersticio, que tenga mi EPOG, mi enfisema, pido mi tomografía de cortes finos. Muy bien, ¿y qué tenemos que evaluar más ya en la placa? O sea, la calidad está bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, todos los huesos, ¿no? Las costillas, la clavícula, se puede. No es la mejor penetración para ver la columna, pero algo se podría ver, ¿no? Y también el tejido blando que pueda haber, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo solo lo he visto en eso, me imagino que en otros aspectos puedo ocasionar, ¿no? El paciente está muy bien y de repente por algún motivo, que nadie sabe, porque algunos se saben que son muy invasivos, se meten línea arterial, CBC y todo, de repente al otro día el paciente está muy hinchado, ¿no? Como que hubiera tenido alergia. Y dice, señor, ¿cómo está? Escucha, ¿qué es eso? Un enfisema subcutáneo, ¿no? Entonces, si yo hago ahí una placa, voy a ver el aire en el tejido blando, ¿no? Muy bien, lo otro que hay que evaluar son los diafragmas. ¿Por qué los diafragmas? Porque nos dan información valiosa. Como les decía, en primer lugar, estos senos costofrénicos, por la posición en la que estamos, son muy proclives a ser la primera zona en llenarse de agua y por ende a borrarse. Obviamente tiene que haber más de 100 o 150 centímetros para que eso ocurra, pero es la primera zona en borrarse con líquido. La ecografía es más sensible, pero probablemente yo encuentro líquido libre y el paciente está feliz y corriendo su maratón, porque no, clínicamente no es relevante. Cuando lo vemos en los rayos X muchas veces sí lo es, ¿no? Entonces, 1. 2. Si yo tengo alguna restricción en la entrada del aire del pulmón, voy a ocasionar una atelectasia o va a haber una atelectasia. Cuando no hay esta resistencia del pulmón, cuando disminuye su confianza, el diafragma se sube, ¿no? En contraposición, cuando haya alguna enfermedad que no permite que el aire salga, como por ejemplo un enfisema, el diafragma se aplana. Y así sucesivamente. Hay que ver
Generalmente el diafragma izquierdo es más alto o más bajo que el derecho. Más bajo, ¿ok? Porque el hígado, que es una víscera maciza, lo sube el derecho, ¿no? Y la diferencia debe ser 1 centímetro más o menos. Si hay una diferencia muy grande, entonces algo está pasando, ¿no? Y los campos pulmonares también se deben evaluar. Primero, que debemos ver pues, 6, 7 espacios intercostales y que deben ser lúcidos y que debo ver la trama. La trama vascular se debe insinuar. No tiene que ser muy fuerte porque si no la placa también es muy blanda, pero se tiene que insinuar la trama acá. Entonces, esta sería más o menos una radiografía que estaría bien tomada, aunque es analógica, ¿no? Digital es muchísimo mejor. Y en esa radiografía, ¿qué podemos ver? Como les dije, se insinúan aquí las apófisis espinosas, podemos ver la tráquea, podemos ver su bifurcación un poco, vemos bastante bien las costillas, las dos, si bien se nota que el paciente no está así, sino está un poquito así, parece que las dos longitudes están bien en las clavículas, así que técnicamente es una buena placa, ¿no? Y ahí evaluamos todo lo que hemos dicho, ¿no? Evaluamos los tejidos blandos, evaluamos las costillas, que podemos ver, esta es la zona posterior obviamente, y acá termina la costilla, de ahí ya no vemos más porque es cartílago. Evaluamos los recesos costomediastínicos, los recesos costofrénicos que están acá. Evaluamos también el campo pulmonar, el ilio que hemos visto que contiene las arterias, las venas y los bronquios, obviamente va a tener más densidad, ¿no? Y ahí se va bajando su densidad, haciéndose más lúcido y podemos ver un poco la trama vascular. Así que está perfecto. Acá podemos ver un poco más de la trama vascular como debe ser, ¿no? Como sale del centro hacia arriba, hacia los costados, hacia abajo. Entonces es una buena placa y es un pulmón que parece normal. Otra cosa que debíamos ver aquí, pero que después daríamos más alcances cuando hablemos de corazón, también es el mediastino, ¿no? ¿Qué hay en el mediastino? Todo lo que no es pulmón, ¿no? Grasa, la tráquea, los bronquios, el esófago, los grandes vasos, y de hecho, esta cosita que vemos acá, esto, ¿ya? Es la silueta de la vena cava. La cava superior, bueno, acá debe estar la cava inferior. Pero también en cuenta que si, por ejemplo, habría alguna injustificación por alguna cosa de la cava inferior, esto se podría borrar. Entonces, otra posición, esto es el callado aórtico, ¿no? Entonces, esos dos elementos, como lo vamos a ver en la toma, también definen mucho el grosor del mediastino. Más no, porque toda la gresita que hay ahí está en el medio. Y acá tenemos el ápex del corazón. Por ende, este es el ventrículo derecho. ¿Qué hay acá? El ventrículo derecho, muy bien, este es el izquierdo. Más se ve la aurícula y lo de la derecha que la izquierda, que están acá y más atrás, ¿no? Y más en su cara pulmonar. Muy bien. Y si vamos para la radiografía lateral, a veces cuando la incidencia de los rayos es bastante paralela, podemos encontrar las fisuras, perdón, ¿ya? Entonces recordemos que hay tres fisuras. Bueno, acá hay una fisura oblicua y una horizontal, y acá hay una fisura oblicua, ¿no? Y a veces son visibles. Otra cosa no. Otras líneas no son normales. Y aparecen otras líneas a veces, sí, ¿no? Hay división, los lóbulos se dividen en segmentos, ¿no? Y hay división segmental, ¿no? La división de intravíquez alcanza hasta el lobulillo, ¿no? El lobulillo pulmonar, que es un bronquiolo respiratorio, o un bronquiolo respiratorio con todos los acinos que tenga, ¿no? Eso mide 1 o 2 centímetros. Y hasta ahí hay intravíquez finos, ¿no? Pero esos no deberían verse, obviamente, ¿no? Si se ven es que hay edema en esas zonas. Así que lo que podemos ver hasta eso, como esas linecitas de ahí, son fisuras. Por último, dado que el corazón está aquí, esto se puede hacer también en una tomografía. El corazón tiene un diámetro. Entonces, el diámetro del corazón, el diámetro transverso del corazón, comparado con el diámetro transverso de los campos pulmonares, tiene una relación de hasta 0.5, ¿no? Si fuera una relación, a ver, si esto es 5 y esto es 10,
3.8. Si fuera mayor, entonces significa que el corazón está grande, ¿no? Hay una cardiomegalia. O hay una hipertrofia, por lo menos. Y ahí viene el cardiólogo y dice, sí, ya se pone estudiar de cardiólogo. Ya eso no. ¿Y qué creen que es el de la izquierda? Entonces uno ve y se santigua, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué diferencias hay con una radiografía que hemos visto hasta ahora? Primero, el grosor de las costillas, ¿no? ¿Y cómo se ve salir? Horizontal. Claro, están horizontalizadas, tienen un grosor, y obviamente no es un cordero. ¿Qué es? Es un neonato. ¿Ah? Y eso es normal en los neonatos. El corazón se da grande y que tenemos este montón de mediastino. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? El timo. Increíblemente, si ustedes ponen muerte tímica todavía en internet, todavía les deben salir artículos del 60, del 65, en el cual justamente cuando aparecía esta imagen, que era lo normal, se asumía, ¿no?, que el tumor era grande y que el bebé tenía riesgo de morir por eso, ¿no? Y es un criterio que los pediatras antiguos han sostenido hasta que se demostró que era falso. Se estaba confundiendo mucho, el tamaño del timo no tenía nada que ver, sino que se estaba confundiendo con la muerte súbita del lactante, ¿no?, que tiene una fisiopatología no bien entendida, pero que en realidad sí era la causante de esto, ¿no? El timo en realidad no tiene mucho que ver. O sea, el bebé está bien que tenga su timo grande, después va a bajar. ¿Cuál era la propuesta en esos tiempos, ¿no? Estamos hablando de 60, 70 años. La propuesta era de que por el tamaño del timo se comprimía la tráquea y por eso podía ocasionar muerte, ¿no? Pero, como digo, es un criterio ya muy en desuso. Eso no hay nada que ahora ligue esa evidencia a la muerte, pero sí a la muerte súbita del lactante, ¿no?, que es totalmente diferente. Costillas horizontales, más delgadas, un mediastino ancho y un bebito que está feliz de la vida, eso es normal en un neonato, ¿ya? Muy bien. Entonces, para tener una idea un poquito clara de lo que tenemos que ver de patología, porque ya hemos visto lo normal, el pulmón podemos dividirlo primero en su espacio intersticial, ¿no?, que vendría a ser el espacio que divide los alvéolos de los capilares, de las arteriolas en su momento, ¿no?, por el cual hay tejido conjuntivo y también suele haber elementos vasculares. El espacio aéreo, que obviamente son las vías aéreas, ¿no?, y los acinos, en los cuales están los alvéolos, y el espacio combinado, ¿ya? Entonces, en el espacio aéreo, obviamente, ¿qué puede ocurrir? Reemplazo del gas, ¿no? Reemplazo del gas por líquido, por exudado, proteináceo, etc., etc. En el espacio intersticial, ¿qué puede ocurrir? Inflamación crónica, edema, ¿no? En esta zona puede ocurrir edema. Entre otras cosas, el edema obviamente puede extravasar a los alvéolos y puede ser más grande. Entonces ya estamos hablando de una enfermedad combinada. Para las zonas intersticiales existen 4 patrones, que son el patrón reticular. Así los informo, ¿no? Patrón en vidrio deslustrado, que eso sí lo deben haber escuchado, ¿no?, bastante por la pandemia. El patrón quístico no enfisematoso. Y el otro. Pero entre esos patrones está el otro patrón. Acá tenemos un patrón de espacio aéreo, en el cual lo que vemos es simplemente una opacidad general y mal definida, ¿no? Eso es muy, muy, no solo de la neumonía, sino de, por ejemplo, un hemotórax, ¿no?, o una enfermedad que pueda también hacer que los espacios se llenen de líquido. Cuando el espacio intersticial es el que está comprometido, recuerdan que les comenté de los lóbulos pulmonares, ¿no?, los lóbulos pulmonares. Obviamente los tabiques también van a estar comprometidos, vamos a tener un patrón así, ¿no? Este patrón es muy
característico, y de hecho es el patrón que no les dije. ¿Alguien sabe o tiene idea de cómo podría llamarse? Panal de abejas, jónico. Ajá, exactamente. Patrón de panal de abejas, el patrón reticular, el patrón del quístico que no es morfogénico, y el reticular, ¿no? El reticular sería más fino en este caso. La radiografía lo puede ver cuando ya es grosero, ¿no? En cambio, la tomografía nos puede dar una mejor visión de eso. Y lo segundo, la enfermedad combinada, ¿no? En la cual podemos ver. Pero todavía aquí. Entonces, si tenemos tabiques todavía, no son exactamente las cisuras, solo se ven las cisuras, cuando nosotros vemos una placa con detenimiento, y eso ya es cosa del radiólogo, ¿no? Ahí hay que confiar en él. Podemos ver estas líneas, miren, hay una línea arribita. Puedes apagar la luz, de repente se ve mejor. Ahí está. Voy a tratar de hacerle zoom también. ¿Ok? Ya está. Miren la manita. Ahí arriba hay una línea, ¿no? Acá abajo hay otra línea. Ahora, claro, hay una línea acá, por ejemplo. Hay una línea acá. Si ustedes me han seguido al inicio, les dije que del hilo van a salir ramas vasculares que se notan bien. Pero recuerden que a este nivel ya los vasos van a ser muy finos, o sea, nunca se ven. A ese nivel. Y estamos viendo líneas. No son vasos. Entonces, ¿qué son? Son tabiques. Son tabiques engrosados, ¿no? Esos tabiques engrosados deben estar engrosados por algún motivo. Inflamación crónica, inflamación aguda o edema, que también viene por inflamación aguda. En este caso es por edema, ¿no? Este paciente tiene un edema pulmonar y ha desarrollado estas líneas que también suelen estar en esta zona. Esto ya es para el radiólogo, pero son líneas que salen del ilio y van hacia la periferia y que no siguen el patrón de vascular, ¿no? Y otras líneas que están abajo que son combinadas. Y estas que salen de la pleura, que son transversales o perpendiculares, si tenemos a la pleura. Son las líneas de Kerlin, ¿ok? Líneas de Kerlin tipo A, líneas de Kerlin tipo B. Y generalmente las líneas de Kerlin de tipo C están acá abajo. ¿Ven? Es una combinación de las dos, pero generalmente están en las bases. Entonces, ¿eso de qué habla? De que los elementos intersticiales están engrosados. Muchas veces aparecen en los edemas. Aparte del otro obvio, que podemos ver acá, que es un poquito ya el edema que se forma, ¿no? El edema, perdón, ¿no? En alas de mariposa. Eso es parte de un patrón intersticial también. Y como les decía, puede haber enfermedad combinada de los espacios, en los cuales va a haber los movimientos de los bronquios, con metástasis y también presencia de esputo y cavidades incluso, ¿no? Entonces estoy hablando de una enfermedad muy común, pues ya no tanto, gracias a Dios, pues lamentablemente ya no es tan común, pero ahora es mucho más resistente, ¿no? Como en la tuberculosis. Muy bien. Básicamente, cuando un radiólogo nos informa eso, nos va a decir que está viendo eso. Y nos dice, ya tú ponle nombre muchas veces. Ya nos va a decir, o consolidación, o el patrón reticular, o el patrón de Foucault, y bueno, siempre tenemos nosotros que tomar los signos y síntomas para darle sentido al nombre. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo que ustedes piensen, me lo dicen nomás, ¿ya? Voy a llamar al azar. Y empezamos aquí. Un paciente de 5 años, llevado por los papás porque estaba jugando con un hisopo y de repente vieron que solo estaba la mitad del hisopo. Más que ingesta lo mordió, o de repente se lo metió y lo sacó, ¿no? Lo han buscado, lo tenía sangrado, pero falta la mitad del hisopo. Es un chiquito hiperactivo, ¿no? Por hiperactivo está quejumbroso y colabora con el examen, pero poco. Te dice, sí, te voy a colaborar y al minuto ya está haciendo otra cosa, ¿no? Por eso tiene acaticia, ¿no? Sin necesidad de que sea patológica, pero es un chiquito, ¿no? No se está quieto. Entonces, ¿qué otra cosa nos puede ayudar para, o sea, qué le debemos preguntar o qué signos debemos ver para saber qué tiene? Está Jonathan Echeverría. Ok. Mejor lo busco de acá, si no está lo bajo. Fabricio Durán. Sí. ¿Sí? Ya, a ver, Fabricio.
Bueno, el primero que me voy a tocar es si la vía aérea es permeable. Ya, muy bien. Si tiene signos de asfixia. Ya. Probablemente no tenga, ¿no? Porque se está moviendo de un lado para otro. Pero, ¿qué busco para saber si la vía aérea está permeable? Si tiene un estridor. Muy bien, un estridor. ¿Ya? ¿Qué más? Si tiene reflejo oxígeno. ¿Ya? ¿Está bien? Estaría tosiendo bastante. Aquí me ha faltado una cosa muy importante, que si es un caso respiratorio siempre debo hacer, ¿no? ¿Tengo que hacer? No está muy difícil. Claro, sí, muy bien. Pero antes de agarrar, de tocarlo, de palpación y todo, ¿por qué no veo cuánto tiene respiraciones por minuto? Primero, que puede ser respiratorio. Segundo, si tengo a la mano, saturación de oxígeno. Porque eso me da la calma también de decir, ya tiene 95, bueno, sea lo que sea, ya lo vamos a ver con tranquilidad. Tiene 80 y es otra cosa, ¿no? Obviamente, como dices tú también, se va a expresar eso en el estridor y demás cosas, ¿no? Pero siempre que van a haber un caso respiratorio hay que ver eso. Pero resulta que este niño tiene todo normal, ¿ya? 95 de saturación, frecuencia respiratoria, bueno, tiene 5 años, que tenga 19 está muy bien, ¿no? ¿Qué más? Hacemos el examen y la presentación está bien, no hay hipersonoridad, todo está bien. Entonces, pero sí nos debemos fijar en todo eso, ¿ya? Entonces, ¿nos contribuiría una placa? ¿Nos contribuiría una radiografía? ¿Por qué? Ojo, la densidad. Un hisopo probablemente no se ve, ¿ya? Sin embargo, como parte del trabajo diagnóstico, para evitarnos la demanda, también sale una placa, ¿no? Y esta es la placa. ¿Ven algo de raro? Ah, mira, justo está el puntito ahí. Sí, es un hueco, ya. Pero es el hueco, ¿por qué se ve? Porque es aire, ¿no? ¿Dónde está el diafragma? Miren, acá están las dos. No, este es la burbuja gástrica. Acá es el diafragma. Y hay aire encima. Aire que tiene una interfase, ¿se acuerdan de eso? Una interfase que permite ahí la densidad, que puede ser, no sé, líquido, o más probablemente sea grasa, con el resto del pulmón. ¿Qué puede ser? Miren la anteroposterior. Estamos viendo ahí la silueta cardíaca. Y la densidad de la silueta cardíaca en esta zona está comprometida. Es una densidad menor que lo que debería ser. Justo donde está eso. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Ojo, si pensamos que había un traumatismo, por ejemplo, deberíamos tener otro paciente, ¿no? No va a ser un niñito estoico, ¿no? Que esté con dolor y esté feliz de la vida. ¿No? Debería tener signos de dolor y todo eso. No le duele. Entonces no es traumático. ¿Qué creen que puede hacer? Ya, vamos a ver otra imagen y puede ser si sale. Acá. Miren esto. Ya está. En la tomografía, ¿esto qué es? Hay varias densidades también en la tomografía, ¿no? Es la misma densidad de acá. ¿Qué es esto? Grasa. ¿Qué es esto? Grasa. Muy bien. Aquí está un poquito, pero también es grasa. Entonces, si tenemos una zona que tiene grasa y tiene aire, ¿qué puede ser? Puede tener grasa, aire. Después está, no sé, pues, si te sueles el plato, puede venir con papas, y con anticuchos si quieres. Heparina. Eso es intestino. Tiene grasa, que tiene gran cantidad, tiene mesenterio y tiene aire. Entonces, ¿cómo se llama eso? Hernia diafragmal. En ese caso, por la parte anterior, es una hernia de
Y es un hallazgo totalmente incidental. O sea, no tiene nada que ver con lo que le pasó al chico, que probablemente el hisopodón andará. Lo más probable es que se lo haya comido. Y ya aparecerá en su momento. Porque no le está dando ningún síntoma. Si es un hisopo, si estuviera en la vía en la tráquea, estaría haciendo de todo, ¿no? Sería un montón de tos y todo, ¿no? Pero bueno, por el trabajo diagnóstico, y muchas veces vamos a ver cosas incidentales, ¿no? Una hernia organi, un secuestro pulmonar, que no tiene nada que ver y el paciente va a seguir bien. O como uno de nuestros colaboradores que tenemos allá en el, porque es incidental, ¿la? Una vez que se tocó una placa, la dextrocardia que tiene. Tiene dextrocardia y está feliz de la vida. Entonces, esto es una hernia diafragmática, que puede ser tanto congénita como traumática, pero siempre va a tener eso, ¿no? Una zona, por ejemplo, miren en esta es otra hernia. ¿Se acuerdan que estaba el receso, ¿no? Entonces está medio borrado por una zona que tiene densidad. Significa que por ahí ha pasado algún elemento del abdomen. Entonces, ojo con eso, los cambios de densidad, que puede ser densidad de grasa o si ha pasado un gas intestinal ya, la densidad de aire en una zona que no corresponde. Pero siempre, digamos, bien delimitado. Yo creo que esto va a ser más fácil. Es un paciente que sufre una caída, ¿ok? 7 metros y pérdida de conciencia. No se ha muerto, gracias a Dios. Ampliación disminuida en el hemitórax izquierdo. No le podemos preguntar cómo se siente, obviamente, pero lo básico para saber cómo está: 22 de respiración y saturación de oxígeno de 88%. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Muy parte de esto. Oxígeno. Y antes de eso, si no han visto cómo se ha caído, póngale bailarín. ¿Ya? Ya, pues sí, oxígeno. Entonces, ¿qué creen que le ha pasado? Ampliación disminuida en el tórax izquierdo. Un hemotórax. Un hemotórax. ¿Qué más puede Hipertensión. ser? Todo lo que sea traumático. ¿Qué más? Hemotórax. Un hemotórax, un neumotórax. Ya, perfecto. ¿Qué debería tener con un hemotórax? ¿Algo más? ¿No? Si tiene sangrado, ¿qué más debería tener? ¿Debería tener algo más? Ojo, o sea, el cuadro de un hemotórax es muy amplio, pero sí podría tener un hemotórax con eso. Recuerden que está inconsciente, no va a decir me duele. Probablemente en el hemotórax diría me duele. No, la sangre irrita, pero está inconsciente. Pero también podría tener un neumotórax, ¿no? Si ha tenido suerte y no ha habido ninguna rotura, simplemente puede haber tenido un neumotórax porque no ha habido sangrado. Entonces, ¿y qué tendría como un neumotórax? También lo mismo, ¿no? Ampliación disminuida, y obviamente por la falta de intercambio gaseoso producto por la atelectasia que produce, una saturación disminuida y una frecuencia respiratoria aumentada. Y si era un neumotórax, ¿ok? Entonces, como pueden ver, es muy claro el pulmón izquierdo en comparación con el derecho, ¿no? Significa de que ha sido ocupado por aire y de hecho solo esto es el pulmón, ¿ok? Por eso hay ausencia de pulmón vascular, ¿no? El otro, obviamente esta densidad está aumentada. El mediastino, miren chicos, está rechazado un poquito hacia la derecha, ¿no? Y como todo lo que infla el pulmón y no deja de desinflar, si hay bastante aire, va a haber horizontalización de las costillas, que aquí no hay, ¿no? Pero podría haber horizontalización de las costillas. ¿Y qué más habría? Siempre que hay algo que va a aumentar el tamaño del campo pulmonar, puede haber incluso aplanamiento del diafragma, ¿no? Cosa que no hay ahorita, ¿no? Pero sí hay un neumotórax. Entonces, bueno, básicamente eso es, obviamente si tú ves que hay falta de ampliación y todo eso, es lógico, es una placa de rayos X, ¿no? Pero puede ser una cosa o la otra. En este caso, pues obviamente el tratamiento es un poquito diferente, hay que tratar de drenar este neumotórax. Si no estuviera
comprometida la función respiratoria, que de hecho no está, aunque poco, ¿no? 88% de saturación, 22, podría ponerse peor, bueno, sí, hay que tratarlo, ¿no? Pero si fuera un neumotórax mínimo y de repente lo estamos viendo ahí, no hay un mecanismo de entrada, porque si hubiera un mecanismo de entrada, ¿no? Provocaríamos un neumotórax a tensión, y eso es otra cosa. Entonces se podría dejar ahí, pero obviamente necesita un tratamiento de este paciente. Esa es la imagen más clásica de un neumotórax, ¿ya? Esta es otra imagen de un neumotórax, pero es mucho menos evidente. De hecho, lo vamos a ver un poquito mejor acá. Bueno, acá no. Miren, acá hay un neumotórax y no se mira. ¿Por qué? Ay, Por la ventana. Cambio esto y ya es más evidente. ¿Ven? Acá está el neumotórax. Este es otro paciente. Ojo. ¿Ven ese de acá? Entonces es un paciente con enfisema, ¿no? Y dentro del enfisema buloso, obviamente existe la posibilidad de que haya la rotura de una bula y un subsecuente neumotórax. Y esta es su reconstrucción sagital, para que se pueda ver. Obviamente es mucho más fácil verlo en una tomografía, ¿no? Pero otra vez, o sea, hay que tratar de ver de que el examen nos rinda, o sea, que sea un examen rápido de hacer y que nos pueda definir el diagnóstico. En eso sí la radiografía ayuda muchísimo, ¿no? Otro caso de trauma, accidente de auto, él no está inconsciente, acude refiriendo dolor en el tórax izquierdo, en el cual hay una disminución de la amplificación también. La única diferencia, bueno, la amplificación es algo que tú sientes, ¿no? Y la excursión es lo que tú visualizas, ¿no? La amplitud, cuando tú la miras, mejor decir la excursión. Lo que vemos es que hay equimosis en el tórax derecho, en esta zona, ¿no? Del punto de espacio intercostal, y que no está bien amplexado. Lo mismo, ¿no? ¿Qué diagnósticos deberíamos de plantear? Lo mismo, ¿no? Hemotórax o neumotórax, ¿no? Entonces, y prácticamente puede tener o no puede tener compromiso respiratorio en ese momento, y eso nos va, lo más probable es que sí tenga, ¿no? Muy bien, entonces ese es su pregunta. Miren, eso sí es un hemotórax para el lado izquierdo, ¿sí? Entonces es un hemotórax que prácticamente está tomando toda esta zona. Todavía se ve por aquel pulmón, si lo pueden ver, ¿no? Pero está tomando todo esto. Y está un poco rechazado el mediastino por este lado. Y probablemente cuando vemos eso, como ven, es una condensación, aumento de densidad mal definido. No podríamos decir si es líquido, neural o si es sangre, ¿no? El doctor, si me dice que se ha chocado todo, sí, es cierto, ¿no? O sea, en este caso específico, yo puedo decir, en base a los antecedentes, eso es sangre, ¿no? Pero si solo me presentan la placa es un poquito difícil. Con la tomografía en realidad es más fácil, porque vamos a tener, recuerden, el paciente en la tomografía está echado, entonces el líquido siempre está el líquido. La densidad que tiene este líquido es mayor de la que un líquido normal tendría. Y ojo, miren por aquí, por ejemplo, ¿no? El líquido se pone aquí, obviamente la densidad es mayor. Entonces, en una tomografía, de acuerdo a las unidades Hounsfield, y sin necesidad de tener contraste, bueno, ahí tiene contraste porque tiene, sí podemos distinguir con buena fiabilidad, en base a las unidades Hounsfield, si este es líquido pleural o es sangre, ¿no? Igual, esta es ya la placa o la ventana pulmonar, entonces está en lo mismo, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vemos un paciente así? Hay que drenar. Al neumólogo hay que drenar. Ya, entonces, ya les dije, ¿no? O sea, eso sí tiene un paciente intercostal, dependiendo de la placa, y ponemos nuestro tubito, ¿no? Nuestro tubito con sello de agua, pues si ponemos sello de agua, vamos a tener neumotórax. Ya está. Y si no calma, si sigue estando continuo, y el paciente se pone más blanquito y dice, oh, tengo sueño, voy a descansar un ratito, eso va a ver. Transfusión.
Eso se los digo porque o sea, esa es una resolución en la que tienes que mantener conducta expectante. Porque si sigue sangrando, se va a seguir comprometiendo, ¿no? Alguna vez nos ha tocado ver con otros colegas 4 o 5 botellas de 3 litros. ¿No? Obviamente no era solo sangre, ¿no? Seguía tenido, ¿no? Ese pobre chiquito sí se murió. Se murió después de 4 días y muchas confusiones. Pero sobrevivió unos días más porque vino el cirujano cardiovascular y de tórax y le puso la mamadita. Entonces, cuando pasa eso, obviamente hay que mantener conducta expectante, ¿no? Si borra, perfecto, ¿no? Ya no está sangrando, perfecto. No solo ver que no sangre en el tubo, sino que no baje la hemoglobina, que mejore el estado general y demás. Vamos a cambiar de método, ¿ya? Paciente que sufre una caída de 5 metros. Viene, o lo traen, mejor dicho, porque nadie va a venir. Y encontramos esta placa. ¿Qué hay ahí de raro? ¿Las cisuras? ¿Tu corazón? ¿Te noto como Vamos con lo que les decía. Miren esto de acá. ¿Qué creen que es? es No está bien rechazado. Este es el homopo. Esto no juega, ¿ya? Todo lo demás sí. Pues miren cómo está la trama acá. Miren cómo está. Acá está clarito primero que tiene tórax. ¿Ya? Pero, ¿algo más tiene? el bot- Voy a dar un zoom por ahí. ¿Ya? Ya, miren por ahí. Se ven todo bien. Acá la clave es comparar, ¿ya? Comparen el lado izquierdo con el derecho. Ya sabemos que tiene un neumotórax. ¿Ven algo raro por acá? ¿No? ¿Ven algo raro por acá? sí, ¿Ven algo raro por acá? Miren. Hay una pérdida del trazo continuo. ¿Sí? Y aquí también un poco, ya que es mucho más evidente. ¿Ya? Entonces, por el señor, no suele pasar mucho. Se fracturó, ¿no? Una fractura costal. Si te deja respirar, está bien. El problema es que se fracture acá y acá y acá, ¿no? Porque si solo hay una fractura, va a ser funcional. Cuando se fracturan 2 partes de la misma costilla, o más costillas, ya estamos hablando de un tórax inestable, ¿no? Porque en sí, ¿qué le hacemos a la fractura costal? Nada, ¿no? Tal vez pues su tramadol o algo más fuertecito y ya, va a estar bien. Y dejemos que se cure como se tiene que curar, porque nadie va a poder inmovilizar una costilla, ¿no? Tampoco la vamos a abrir y vamos a hacer una osteosíntesis. Ahora, acá es difícil, o sea, en una plaquita posterior anterior es difícil, pero en unas placas así es mucho más fácil. Cuando la placa es oblicua, es más fácil. Por ende, entonces la moraleja es que si yo quiero, ven acá, ahí arribita, ¿no? Es decir, acá. Entonces, cuando yo pienso que hay una fractura costal, lo mejor es pedir una placa oblicua y vamos a poder verla mejor. Pero también es cierto, este paciente viene con un traumatismo, con un politraumatismo tal vez. Entonces, generalmente cuando hay mucho traumatismo, dejamos de lado las placas y tratamos de hacer tomografías, ¿no? Tampoco no son tan... suelen ser relativamente rápidas y podemos ver bastante bien lo que queremos ver. Pero recuerden, disrupción del trazo ya es muy sugestivo de una fractura. Otro casito más. 65 años, femenino. Esto está fácil, ¿no? 5 días, fiebre y tos, primero seca, después productiva, verde si quieren.
no ha tenido hemoptisis, a pesar de estar botando como loco. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Ya tienen la presunción diagnóstica, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué signos? Consolidación. No. Signos, bueno, ya, la consolidación es un signo radiológico, pero signos semiológicos, signos clínicos. Matidez. ¿Más? Ampliaciones. Aumento de las vibraciones vocales, ¿no? Puedes decir matidez o puedes decir 33, se supone que vamos a sentir mayores vibraciones. Perfecto. ¿Qué más? A la auscultación, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un soplo. Perfecto, entonces ya sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos encontrar en una placa de rayos X? Tres cositas, ¿no? Primero consolidación. ¿Qué más? Broncograma aéreo. Y a veces, ¿ya? Dependiendo de la zona. Si está abajo, muchas veces por la irritación va a haber aumento del líquido pleural y va a haber borramiento del seno costofrénico, ¿no? Pero no importa que no haya borramiento, aquí sí lo hay. Y vamos a encontrar la consolidación y el broncograma aéreo. Así se mide el broncograma, pero ustedes no lo van a ver. Ni yo tampoco. Para eso es mejor la tomografía. Pero por ahí está el broncograma. Y miren, hay dos consolidaciones, ¿no? Ahora, ya vamos a empezar una vez, ¿cómo distingo la consolidación de un tumor? La consolidación, como espacio de la vía aérea, es mal definida, ¿no? Y en el momento de la consolidación se define mejor, pero sigue siendo mal definida, y eso lo vamos a ver también acá. Miren los bordes irregulares. Miren los bordes irregulares, ¿no? Poco definidos que ya tiene la consolidación. Entonces, no hay mucha forma de que nosotros podamos confundir. Porque es cierto, un tumor, sea metastásico, sea primario, muchas veces puede tener broncograma aéreo también. Y ahí está el broncograma aéreo. Entonces yo en la tomo es mucho más fácil. ¿Ven? Sobre todo este nivel, porque en este nivel no se suele ver ya bronquio alguno, ni siquiera en la ventana pulmonar, ¿ya? Entonces, broncograma aéreo, consolidación, bordes mal definidos. Pero, ojo, esta es la neumonía más común, porque dependiendo de la gente etiológica, muchas veces vamos a cambiar un poco la forma de presentación de las neumonías. Entonces, la más común es del... ¿Qué bicho nos causa la neumonía más común? Del meningococo o neumonía, ¿no? Y eso vendría a ser una neumonía típica, ¿no? Adquirida en la comunidad. Si fuera atípica por cualquier otro bicho, muchas veces la placa también va a ser diferente. Ahora, el signo de la silueta, les puedo repetir, es útil para determinar la localización. Si ustedes ven acá la silueta de la cama, ¿no? Y vemos la consolidación, ¿le ven silueta o no le ven silueta? ¿Le ven diferencia o no le ven diferencia? Muy bien. Efectivamente, no tenemos diferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque debe estar cuando sería el lóbulo inferior, incluso. A este nivel, en el derecho, va a llegar el lóbulo inferior, ¿no? Si fuera el segmento superior del lóbulo inferior, como está la cava ahí, no va a haber silueta. Pero si fuera de la parte anterior, del lóbulo superior, sí va a haber silueta. Pero obviamente yo hago esto, me tomo mi radiografía y se me olvida eso. Depende, en algunos momentos va a ser necesario que ubiques, ¿no? Dónde está la lesión, y en otros momentos no lo va a hacer. Cuando sea necesario ubicarles, me puedo tomar. Ahora miren, aquí es muy diferente porque hay varias opacidades. Tienen que ser un poco irregulares, pero son varias, ¿no? Igual hay un programa de ello, pero esto obviamente no es un programa, ¿no? Porque es más grande que el diámetro de los bronquios. Eso es una cavidad. Lo mismo hay aquí. Una opacidad mal definida, es confluente, y acá hay una cavidad. ¿Ven?
Así vamos a ver las cavidades en la radiografía, por si acaso. Por ende, yo ya no creería que esto es un estreptococo, ¿no? ¿Qué podría ser? Vete a saber, pero ¿para qué? ¿Por qué? Podría ser un estafilo. Klebsiella también produce cavitación, ¿no? Entonces, ya es un cuadro más atípico. Pero obvio, ¿no? O sea, tú has llegado a este punto, ¿por qué? Porque has tenido un cuadro clínico en el cual había fiebre, no sé si es izquierda, leucocitosis, etc. Entonces, si has llegado a este momento, probablemente también tengas un cultivo de esputo. Tu cultivo de esputo te va a ayudar a ver qué ha pasado. Las neumonías pueden ser infecciosas y no infecciosas. A ver, un ejemplo de neumonía no infecciosa, la neumonitis por radiación, por ejemplo, ¿no? O por hipersensibilidad a algún alérgeno que tengas, ¿no? Infecciosas, pues, hongos, virus y bacterias, que son lo más, ¿no? Pero también los virus dan neumonías, como la del COVID, ¿no? Que ya hemos visto que tiene un patrón de vidrio deslustrado, que significa que hay daño intersticial de inicio intersticial, y que es muy inespecífico, porque yo ahorita puedo tomarle también una radiografía a mi paciente que le di radioterapia hace 3 meses y probablemente tenga ese patrón, ¿no? Pero a veces hay ciertos patrones que son característicos, ¿no? Como esto, ¿ya? Este es un paciente que tuvo fiebre. A los 5 días le metieron su citromicina, ¿ya? Le dio su tratamiento completo, ¿cuántos días? 5 días. Bueno, le dieron su tratamiento completo. Y persistía, y esa citromicina, bueno, ya está, pero entonces dijeron, no, lo vamos a hospitalizar porque tenía fiebre y todo, tenía, obviamente, distrés respiratorio, y se lo quedaron, le pusieron su meropenem. ¿Ya? Nada, y ya pasaron los 7 días, ya tenemos una fiebre de origen desconocido. ¿Qué puede ser? Hongos o virus, ¿no? Es virus, generalmente le ponen ciclovir. No pareciera porque el virus tampoco no es tan exacerbante, ¿no? Entonces, más probablemente. ¿Pero por qué le daría hongos? ¿Ah? Ahí está. Entonces, ¿qué te podría decir ese paciente? O sea, tú le preguntas, ¿qué le podrías preguntar a ese paciente? No le vas a preguntar, ¿estás inmunosuprimido? Le va a decir, sí. ¿Qué le podrías preguntar? Ya, pero, o sea, ¿qué le puedes preguntar? Vamos al paciente, ¿ya? ¿Qué le puedes preguntar al paciente para que te dé ese dato? ¿No? ¿Alguien tiene una idea? Uniste, ¿no? Señora, ¿qué pastillas toma usted? No toma de repente prednisona. Sí, doctor, porque tengo mi artritis. ¿Pero por qué toma prednisona? Ah, lo escuché al doctor Teresa Alvelaya. Una cosa así. Entonces, estamos teniendo, pero saben la buena gente eso, por si acaso. Tenemos un inmunosuprimido que nos puede dar un dato así y ya tenemos la idea. Porque de la nada no va a venir, ¿ya? Yo tengo un amigo muy sano que ha tenido una neumonía por neumocitis clovecha. Y muy sano. Pero ¿cuál fue el tema? Se compró una casa nueva y empezó a... Y en eso, ahí le vino, ¿no? Entonces tiene que haber un factor para eso. Si hay un factor, entonces toma idea esto de la neumonía por hongos. Y si vemos esto, ya es muy claro, una cavidad, ¿no? Con una densidad bien definida es un aspergiloma y eso es una neumonía por aspergillus fumigata. Y si el paciente es inmunosuprimido, con mayor razón. La idea es dirigir el diagnóstico sin dirigirlo, ¿no? Porque una cosa es preguntarle algo al paciente que por compromiso te va a decir sí o no, y otra cosa es que lo vaya sacando de a pocos. Ese es el arte de la semiología, en realidad, todo del interrogatorio. Otro casito más. A ver. Más bien, tiene tos desde 12 días. Ya es un paciente un poco raro, porque no tiene, seguro que le han dado algo y nada, ¿no?
febrícula, con tos productiva, hemoptisis leve, no todo el tiempo, hace un día nada más, y eso lo asustó de todo. ¿Ya? ¿Qué estamos viendo ahí? Tema vascular. Miren, hay un patrón un poco reticular en este pulmón, ¿ok? Bastante. Un reforzamiento de la trama vascular, como pueden ver, y hay algunas opacidades que no son confluentes. Sin embargo, en la zona superior, que podemos ver aquí mejor, existe esto. No sé si lo ven, esto sobre todo, ¿no? Miren las opacidades que no son confluentes, y en esta opacidad mayor, en el segmento superior, sí encontramos una cavitación. Esto es una cavidad. Así se va a ver. No se va a ver de otra forma, ¿ya? Entonces, tenemos una enfermedad del lóbulo superior con cavitación, con fiebre y todo. ¿Qué puede ser? TBC. Muy bien. Y esa es la imagen lateral, en la cual estamos viendo el compromiso del segmento superior, que ya nos orienta bastante, y la cavitación en esta zona. No, esta es la tráquea, la cavitación en esta zona. Pero otra vez, si yo mira eso y hago mi vaciloscopía y me sale negativa, ¿qué tengo que hacer? Cultivo. Ya, pues el cultivo. Pero tengo que repetir mi vaciloscopía porque es muy evidente, ¿no? Que es muy probable que sea una tuberculosis. Y tratar de sacar un interrogatorio que ¿con cuántas personas vive? Bueno, con 40. ¿Cuántos? ¿Y cuántas habitaciones tiene habitaciones, doctor? Bueno, unas cosas así. Saben que el hacinamiento es muy importante para la producción de estas. Aunque yo tenía un residente que desarrolló tuberculosis, no sabemos cómo. Bueno, la verdad no sabemos si tuvo o no. Dijo que tuvo tuberculosis y se fue. Ustedes saben que tienen un mes para renunciar a la residencia, ¿no? Sin pena. O sea, pena para ustedes, obvio, ¿no? Pero sin castigo. Porque básicamente estás renunciando de un trabajo. Entonces, si tú renuncias de la residencia, te castigan con 1 año o 2 sin poder postular. Entonces, no, iba a ser el mejor oncólogo y no te gustó. O sea, por algún motivo, tienes 30 días para decir no era lo mío. A menos que tengas un amigo psiquiatra, ¿no? Eso también se puede hacer a los 3, 4 meses. Pero este chico tenía, se supone, tuberculosis nutriólogo resistente y no tenía nada en los pulmones. O por lo menos que se viera por las placas de rayos X. De ahí ya le perdimos el rastro, ¿no? Creo que todavía sigue en tratamiento. Y lo que pasa es que la enfermedad tiene muchas manifestaciones. O sea, a veces vamos a encontrar complejo de Gobbo, vamos a encontrar la infección, que es una infección en el lóbulo superior, una irritación, y después no encontramos nada, ¿no? O podemos encontrar ya, por ejemplo, como en este lado, engrosamiento pleural y un patrón reticular, ¿no? Muy evidente, ¿no? Como en la tuberculosis miliar. Ya es un poco mixto, ¿no? Porque no solo es eso, sino también hay el milio, ¿no? Que es sustancia gaseosa que está depositada. O de igual manera, simplemente una segunda infección que igual va a tomar los segmentos superiores. Es muy variable lo que podemos encontrar, ¿no? Por eso también nos debemos apoyar mucho en la vaciloscopía y en lo demás. No solo por el hecho de saber llegar al diagnóstico, sino que el mismo tratamiento es feo. O sea, ¿cuántos meses estás recibiendo antibióticos, no? Pues obviamente tiene un costo para tu salud después. Por ese motivo, si uno tiene que estar relativamente seguro de lo que tiene es una tuberculosis, ¿no? Muy bien. Otro caso más. Paciente con sensación de fatiga, pero que de larga data, ¿no? Mientras él puede hacer sus cosas, no le ha importado mucho, sino que ha ido progresando lentamente, ¿no? Y hace 3 días ya era más acusado. O sea, de lo que él podía caminar sus 5 cuadras y descansar, ahora no puede caminar más de 2. Es muy evidente y eso lo ha preocupado, ¿no? Tiene tos, aunque no es productiva. La tos está desde el inicio, a veces es productiva, pero nunca ha bajado. O sea, primero dijo que era intermitente, pero preguntándole bien dice, bueno, en realidad siempre he tenido tos, solo que a veces se pone peor, ¿no? Y que a veces sí es productiva. Entonces es una enfermedad pulmonar de larga data, y obviamente eso es crónico,
ya no tenemos que decir otra cosa. Y dentro de lo crónico es una enfermedad que ha estado disminuyendo, ¿no?, la capacidad vital constantemente, y que por algún motivo ahora ha sido peor, pero la ha ido disminuyendo y al parecer no se ha recuperado. Entonces obviamente eso entra dentro de lo que es una enfermedad crónica pulmonar obstructiva, ¿no?, en la cual es un espectro amplio de enfermedades, pero que básicamente tienen que ver con o enfisema o bronquitis crónica. ¿Qué ocurre en estos casos? Hay una restricción, ¿no?, el paso del aire, pero a diferencia del asma, no suele ser tan reversible, ¿no?, es poco reversible. Obviamente es muy estructural, ¿no?, y puede exacerbarse por factores como, por ejemplo, una infección, ¿no?, o una inflamación aguda por algún alérgeno que haya desembocado en un aumento de la producción de moco y se tapan los bronquios que ya están hasta el 100. Pero básicamente hay estas dos enfermedades con sus variaciones y con lo demás, ¿no?, una bronquitis crónica o un enfisema. El enfisema obviamente es un proceso en el cual se queda atrapado el aire en la parte del espacio aéreo, puede provocar destrucción de las estructuras y dejar el aire atrapado. Y la bronquitis crónica obviamente es una inflamación de los bronquios que va a disminuir su grosor, ¿no? Entonces hay dos tipos de patrones clásicos que observamos semiológicamente, ¿no? El blue bottle, que es el abotagado azul, más propio de la bronquitis crónica, y el pink puffle, ¿no?, que es el soplador rosado, ¿no? El abotagado obviamente es abotagado, el soplador rosado es más delgadito y de color rosa por la presencia de enfisema, por la presencia de bronquitis crónica. Si ustedes ven esta placa, ¿qué creen que tiene este paciente más? ¿Enfisema o bronquitis? No, pero el enfisema no se ve, ¿no? Entonces hay un aumento hay un patrón reticular. Eso es un patrón reticular. Si buscamos por ahí, de repente encontraremos de esas, que también pueden ser solo por engrosamiento de los septos. Entonces está teniendo un patrón reticular, más enfermedad reticular, y seguramente tiene sus bronquitis, y obviamente eso es un soplador, un abotagado azul. Muy a diferencia de cuando hablamos de enfisema, ¿no? El enfisema en sus varias, y no lo vamos a ver muy bien acá, porque estamos viendo la trama vascular y todo eso, pero hay cosas que nos hacen sospechar de un enfisema. Primero, ¿cuál creen que sería? Hay dos cositas ahí muy importantes. Estoy sobre una de ellas. Las costillas. No están tan horizontales, pero están un poco, sobre todo acá, ¿no? Por horizontalización de las costillas, por aumento del volumen, digamos, de ese hemitórax. Y el otro está acá y está mucho más plano. ¿Ven? Y aplanamiento del diafragma. ¿Por qué? Porque obviamente la cantidad, ¿no?, de aire que hay acá está empujando el diafragma hacia abajo. Y en la parte lateral también tenemos algunos signos. Nominalmente aquí no debería haber aire. ¿Qué hay acá? Lo dije al inicio, cuando hablábamos de anatomía. ¿Cómo se llama esa parte del pulmón izquierdo? La língula, ¿no? O sea, ahí hay pulmoncito. Pero generalmente es una lengüeta, ¿no? Entonces no tiene mucho. Si ven otras placas que hemos visto, no hay mucho espacio de separación. No debería haber más de 1 centímetro acá. Cuando la separación es más grande, obviamente hay más aire dentro de ese pulmón. Y aquí también, acá no debería haber más de 2.5 centímetros, hasta acá, hasta el callado de la aorta. Cuando esta separación es más grande, es obvio que es un pulmón que está reteniendo aire, ¿no? Entonces, y no vemos un patrón reticular, pues lo más probable es que sea un enfisema. ¿Ok? Como aquí también hay un poco de enfisema. Pero esta enfermedad suele tener de los dos patrones. Puede haber enfisema con bronquitis, puede haber enfisema obviamente con neumotórax, y etc, etc, ¿no? También es un espectro un poquito amplio hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero quedémonos con reconocer, ¿no?, si hay un enfisema o si de repente hay un patrón reticular de una bronquitis crónica. Bueno, acá creo que no tengo ni siquiera que sacar los slides porque es lo opuesto. Esto sí es lo mismo, pero irreversible, reversible. Y obviamente, por eso, generalmente hay eso, ¿no?, el silbido.
de pecho, que yo lo veo como sibilancia, pero nosotros lo vemos como sibilancia, ¿no? Igual va a haber disminución de la excursión, va a haber procesos sibilantes, y de acuerdo a la gravedad del caso va a haber hiposaturación y taquimia. Pues obviamente hay que poner oxígeno, pero también ya saben que el tratamiento de inicio es inhaladores, corticoides, y de ahí terapia inmune, que depende de lo que se ponga en el modo. No le he hecho mucho caso al asma yo. Obviamente el tratamiento ha cambiado de lo que yo sabía, y hay muchas mejores cosas para el asma. Lo principal es cuidarse en realidad. Esto es asma, ¿no? El cuadro clínico es muy festivo, igual, ¿no? Hay un patrón reticular. Por si acaso aquí no se mira, no se ve muy bien en las de POC, pero cuando hay bronquitis, suele haber esta imagen de los rieles de tranvía o los dedos en guante, ¿no? Obviamente es por el engrosamiento de las paredes de los bronquios. Es una imagen más de asma, que igual puede tener lo otro, ¿no? Cuando no hay una restricción importante del aire, pues vamos a tener horizontalización de las costillas, abundamiento del diafragma, digo, aplanamiento, etcétera, etcétera. Un poquito más como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Pueden ver un poquito de aumento de la trama, las costillas más horizontales, que eso sí se nota, y aparte de eso, mucho movimiento no hay, solo aquí. Esta imagen es un poquito más interesante, está colada en realidad, pero vamos a centrarnos aquí. Ya, esta no es de asma, se las pongo nada más para que vean la importancia del detalle. Y vamos a poner mi manito acá. ¿Alguien podría decir qué está pasando ahí? ¿Justo acá? ¿Se acuerdan del signo de la silueta? Sí, ¿no? Que estaban en diferentes. Pero, ¿qué hay acá? Eso es el hilio, ¿no? Es el hilio pulmonar. El hilio pulmonar está básicamente a la altura de esos vasos. No tendría por qué haber eso. Sin embargo, hay un realce, ¿no? Una densidad de aire que está corriendo ahí. Entonces, no es un signo de silueta, sino que sí, es aire. Eso es un neumomediastino. Si encontramos aire, y miren, bueno, realmente es una cosa bien delgadita, pero es aire alrededor del mediastino, neumomediastino. Y eso es algo que sí no podríamos ver, ni ustedes ni yo. Bueno, si alguno de ustedes es radiólogo, pues sí, algún día lo verá, ¿no? Vamos, quedan 2 casitas nada más. Si se van a Chivay, eso sí lo van a ver, ¿ya? 25 años, sexo masculino, turista, donde quieran. Llega, bueno, esto viene del país, ¿no? Presenta sensación de falta de aire, saturación disminuida, 81%, y eso es lo más importante. Saturación espumosa. Diagnóstico, anomalía. ¿Qué estamos viendo en la placa? Sobre todo en el lado derecho. Múltiples opacidades, ¿no? Mal definidas. Eso es importante. Yo me acuerdo que en la primera fase hemos visto por ahí la suelta de globos, ¿no? La suelta de globos, muy típica de lesiones metastásicas que tienen preferencia por el pulmón, como por ejemplo los sarcomas, suelen ser lesiones definidas. Esto no es tanto, ¿no? Es más, tiene tendencia a confluir. Y acá ya confluye. Entonces, eso no son nódulos, ¿ya? Nódulos suelen ser más definidos. Esos no son nódulos, sino que es un montón de opacidades que están apareciendo por algún proceso. Este proceso está tomando los 2 pulmones con predilección por el derecho. Hasta ahí no podemos saber qué es, pero si vemos todo esto, miren, sobre todo esto, de repente, porque a veces no ocurre, casi siempre es espumosa, pero podrían poner acá rosada. Ahora sí, ¿qué es? Edema agudo de pulmón, ¿ya? Y obviamente
sí lo van a ver si van a su Cerón y están en Chival o en Cabanapón, o por ahí, porque si van turistas, y son turistas que creen que la van a hacer, ¿no? Al otro día están caminando todavía con eso. Bien, oxígeno y todo lo demás que se necesita, ¿no? Y lo mismo acá, solo que acá está un poquito más interesante. ¿Por qué? Este sí es un edema agudo del pulmón también, o es un edema de pulmón. Si ustedes se dan cuenta, miren, fíjense corazón. El corazón se pone así, si se dan cuenta es como que estuviera más echado, ¿no? Son dos cosas, o está echado o está muy grande. ¿Ok? Entonces, las personas que tienen hábito delgado van a tener el corazón más paradito, por así decirlo, más bonitas. Bueno, pero no parece que fuera tanto. Miren acá, por ejemplo, acá no tiene pliegues. No podemos decir que está bien comido, ¿no? Probablemente es una persona delgadita que tiene el corazón grande. Y si tiene el corazón grande, ¿qué puede tener? Insuficiencia cardíaca, obviamente. Va a tener edema agudo del pulmón. Y este sí es clásico porque es el edema en ala de mariposa. ¿Ya? Entonces, edema agudo del pulmón en las insuficiencias cardíacas ocurre, en la hipertensión pulmonar ocurre, y también ocurre en los contextos de que yo me estoy acá y me voy a 3.000 metros. Por último, y esto creo que también está fácil. 55 años, hemoptisis y baja de peso de 5 kilos en 5 meses. La hemoptisis es reciente, ¿ya? O sea, hace 2, 3 días, por eso viene. Lo demás no le tiene con mucho cuidado, porque esta persona trabaja tanto que no se fija en esos temas, aunque se nota un poco más cansada que antes, pero lo que sí ha notado es que lo atribuye al estrés todo. ¿Okay? El examen de pulmones no aporta mucho, pero solicitan una placa de tórax. ¿Qué vemos en esa plaquita? Hay una cosa por la cual a mí y a cualquier radiólogo, como soy yo, me gustaría tener centrado el tórax. Es para evitar, o es para comparar los dos hemicampos, porque muchas veces en la comparación encontramos cosas patológicas. ¿Ya? Los dos cilios deberían ser iguales. ¿Son iguales los dos cilios? Justo estoy en el hilo izquierdo. No, ¿no? No son iguales. Acá hay una opacidad. Y una cosa más. Esta parte de los cilios está normal y esta no. Entonces estamos hablando de una opacidad en el tercio medio del hemitórax izquierdo. Y miren esto. Es bien definida. No es como las otras. ¿Ok? Y una cosita más que para eso nos está ayudando un montón porque es pulmón. Esto no lo voy a ver en otros casos. En ecografía con mama, de mama, sí lo veo. En una radiografía, en un hueso, sí lo puedo ver también. Pero bueno, porque esto es sensibilidad clarísima. Está bien definido, pero aún así se insinúan unas rayitas. Pero sigue estando bien definido. Eso es una reacción desmoplásica. Eso es un plus, ¿ya? No es muy importante. Lo importante es que vean que esté bien definido. Pero la desmoplasia es una reacción en la cual, ante un crecimiento, el cuerpo va a ser el tejido fibroso. ¿Okay? Es un criterio importante, por ejemplo, en el cáncer de mama, encontrar este tipo de estipulaciones para determinar que es también un nódulo. Entonces, obviamente esto es un nódulo. Y con eso ya tengo bastante del diagnóstico. ¿Qué le puedo decir a la señora? ¿Qué le preguntaría? ¿Tiene cáncer? No, pues. ¿Qué cosas le puedo preguntar para prepararla? No, o sea, yo estoy viendo que parece ser un... Yo veo esto y la verdad que no me imagino otra cosa que un tumor. Tal vez un secuestro pulmonar, ¿ya? Es un quiste solitario, ¿no? Entonces, obviamente el paso siguiente va a ser tomar una tomografía. Está bien. Permítanme, chicos, un poquito.
Esto es lo último. De la enfermedad. Señor, ¿usted fuma? ¿O fumaba? ¿Alguien en su familia fumaba? Porque a veces ser fumador pasivo también entra, ¿no? Y por último, ¿alguien en su familia ha tenido cáncer? Con eso ya cualquiera será. Hay que tener un poquito de... porque son cosas un poco complicadas. Es más, con esto yo no le diría nunca que tiene cáncer, sino que tiene la posibilidad de tener. Hay que hacer una biopsia sí o sí. Pero con la tomografía es bastante fácil. Entonces, es una masa bien definida. No tengo contraste, pero como dicen, no tengo dudas ni tampoco sorpresas. Necesito hacer una biopsia, eso sí. ¿Por qué? Porque la mayor parte de masas que encontramos cáncer en el pulmón son metastásicas. No suelen ser del pulmón. El cáncer pulmonar es más raro que los otros tipos. Y hay muchos cánceres que van hacia el pulmón. Cáncer de mama, cáncer de recto, cáncer de colon, cáncer de próstata. El cáncer de próstata estándar tiene más predilección por los huesos. Hay otros tipos, un neuroendocrino probablemente sí tenga predilección por eso. Los sarcomas también no tienen mucha predilección por eso. Los cánceres de piel epidermoides también tienen una cierta predilección por eso. Entonces hay varios tipos que se van para ahí. Así que lo que hay que hacer es tomar un taqueo del cuerpo entero, evaluar obviamente por el tema del cáncer de piel y tratar de sacar una biopsia. Y con eso ya tenemos algo. La imagen obviamente sí nos ayuda en muchos aspectos. Primero ya me define bastante el diagnóstico. Segundo, me podría ayudar para preparar una biopsia, si es que se puede. Pero recuerden eso, los bordes, un nódulo, que puede ser muchas cosas, puede ser un quiste, un secuestro pulmonar, puede ser un tumor benigno como un amartoma, ¿no? O puede ser un cáncer, van a ser generalmente bien definidos. Y también hay nódulos cicatriciales, producto de enfermedades específicas como la tuberculosis. Entonces, aparte que la biopsia es importante, el criterio más importante aquí es el tamaño del nódulo. Un nódulo de menos de medio centímetro podemos considerar que puede ser benigno, ¿ya? Un nódulo de más de medio centímetro amerita ya un trabajo diagnóstico mayor y un tratamiento. Y obviamente si lo quiero medir, este es mi examen, ¿ok? Entonces, si veo un nódulo en la radiografía, lo más importante es tomar una placa o una tomografía para poder hacer un mejor trabajo diagnóstico. Ok, chicos. Gracias.